2 Corintios, un libro del Nuevo Testamento. 2 Corintios es un libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, escrito por el apóstol Pablo. Es una carta dirigida a la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto, en la antigua Grecia. Autor y fecha. El autor es el apóstol Pablo, quien escribió la carta aproximadamente en el año 55 a 57 DC, poco después de haber escrito 1 Corintios. Se cree que la escribió desde Macedonia, durante su tercer viaje misionero. Contexto histórico. Corinto era una ciudad portuaria con una sociedad muy diversa y con una fuerte influencia pagana. La iglesia cristiana en Corinto enfrentaba problemas internos como divisiones, inmoralidad y desafíos a la autoridad de Pablo. En esta carta, Pablo responde a críticas y acusaciones de falsos apóstoles que intentaban desacreditar su ministerio. También anima a los creyentes a perseverar en la fe y a contribuir generosamente a la iglesia en Jerusalén. Propósito de la carta. Pablo escribe 2 Corintios para defender su apostolado frente a quienes lo criticaban. Animar a la iglesia a mantener la unidad y la santidad. Fomentar la generosidad en la colecta para los cristianos necesitados de Jerusalén. Enseñar sobre el sufrimiento y la consolación en Cristo. Temas principales. El consuelo de Dios en el sufrimiento, 2 Corintios 1, 3-7. El ministerio del nuevo pacto, 2 Corintios 3. La gloria de Cristo y la transformación del creyente, 2 Corintios 3:18. El tesoro en vasos de barro, la fragilidad humana y el poder de Dios, 2 Corintios 4:7. La reconciliación con Dios, 2 Corintios 5, 18-21. El dar con alegría, 2 Corintios 9, 6-7. Las pruebas de Pablo y su aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7-10. Versículos claves. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Importancia en el cristianismo. 2 Corintios es un libro fundamental para entender cómo enfrentar el sufrimiento con fe. La importancia de la generosidad. La defensa del verdadero ministerio cristiano. La transformación de la vida a través de Cristo. Además de lo mencionado, 2 Corintios es una de las cartas más personales y emotivas de Pablo. En ella, muestra su vulnerabilidad, su amor por la iglesia de Corinto y su lucha contra falsos maestros. El trasfondo de la carta. Pablo tuvo una relación complicada con la iglesia de Corinto. Luego de escribir 1 Corintios, hizo una visita que resultó en una confrontación dolorosa con la comunidad. Esto lo llevó a escribir una carta severa, ahora perdida, antes de enviar 2 Corintios, en la que intenta restaurar la relación con los creyentes y defender su autoridad apostólica. Organización y estructura. 2 Corintios tiene 3 secciones bien diferenciadas. Capítulos 1-7. Pablo expresa su consuelo en Dios y su reconciliación con los corintios. Capítulos 8-9. Instrucciones sobre la ofrenda para los cristianos en Jerusalén. Capítulos 10-13. Pablo se defiende con firmeza contra los falsos apóstoles y reafirma su llamado. La importancia del sufrimiento en el ministerio cristiano. Un tema recurrente en la carta es que el sufrimiento y la debilidad no son señales de fracaso espiritual, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Pablo usa su propia vida como ejemplo, mostrando que su autoridad apostólica no viene de logros humanos, sino de la gracia de Dios. Un pasaje clave es 2 Corintios 4, 16-18, donde Pablo enseña que las aflicciones presentes son temporales en comparación con la gloria eterna. Los superapóstoles y la defensa de Pablo. Uno de los problemas que enfrenta Pablo en esta carta es la aparición de falsos maestros, a quienes irónicamente llama superapóstoles, 2 Corintios 11:5. Estos hombres desacreditaban a Pablo, diciendo que no era elocuente ni impresionante en apariencia.
Pablo responde que el verdadero apóstol no se gloría en sí mismo, sino en Cristo crucificado. La paradoja de la debilidad y la fortaleza en Cristo. Pablo habla de su aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7-10, un problema del que pidió a Dios ser liberado, pero Dios le respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto se ha interpretado de varias formas. Una enfermedad crónica. Persecución constante. Un problema emocional o espiritual. Sea lo que sea, Pablo usa su experiencia para enseñar que Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. El concepto de reconciliación. Otro aspecto central de la carta es el llamado a la reconciliación, tanto con Dios como entre los creyentes. En 2 Corintios 5, 18-21, Pablo explica que los cristianos son embajadores de Cristo, llamados a predicar el mensaje de reconciliación con Dios. Impacto teológico y espiritual. 2 Corintios ha sido una fuente de consuelo para generaciones de cristianos que enfrentan dificultades. Enseña que el sufrimiento no es un obstáculo, sino una herramienta para la gloria de Dios. El liderazgo cristiano no se basa en la apariencia externa, sino en la fidelidad a Cristo. La generosidad y la unidad son esenciales en la vida cristiana. Es una de las cartas más humanas y emocionales de Pablo, reflejando tanto su amor como su lucha por la Iglesia. Además de lo mencionado, hay otros detalles en 2 Corintios que enriquecen su mensaje y contexto. Vamos a profundizar en algunos aspectos específicos. El significado de la consolación en Cristo. Desde el inicio de la carta, Pablo enfatiza que Dios es el Dios de toda consolación, 2 Corintios 1, 3-7. En el griego original, la palabra usada para consolación es paráclesis, que también puede traducirse como ánimo o fortaleza. No se trata solo de ser consolado en tiempos difíciles, sino de recibir fuerzas para seguir adelante. Pablo muestra que el sufrimiento no es solo una prueba, sino una oportunidad para experimentar más profundamente la presencia de Dios. Además, explica que los creyentes que reciben consuelo de Dios deben también consolar a otros en sus tribulaciones. El contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. En 2 Corintios 3, Pablo hace una comparación entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, y el nuevo pacto en Cristo. Usa el ejemplo de Moisés, cuyo rostro brillaba después de estar con Dios, Éxodo 34, 29-35, para mostrar que la gloria del antiguo pacto era temporal, mientras que la del nuevo pacto es eterna y transformadora. Él dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo es clave para entender cómo el Evangelio no solo informa, sino que transforma radicalmente la vida del creyente. La guerra espiritual y la destrucción de fortalezas. En 2 Corintios 10, 3-5, Pablo habla sobre la lucha espiritual, afirmando que las armas de los cristianos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí, las fortalezas representan mentiras, filosofías y pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. Pablo llama a los creyentes a derribar argumentos falsos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Conclusión: la importancia de 2 Corintios en la vida cristiana. Este libro nos deja varias lecciones fundamentales. Dios usa nuestra debilidad para mostrar su poder. La consolación que recibimos debe ser compartida con otros. El verdadero liderazgo cristiano se basa en servicio y sacrificio, no en prestigio. La vida cristiana es una batalla espiritual en la mente y el corazón. La generosidad es una expresión tangible del amor y la gratitud a Dios. Debemos examinarnos constantemente para asegurarnos de que estamos caminando en la fe. 2 Corintios es una carta de restauración, sufrimiento y victoria en Cristo.